Buenas, Hola ¿cómo Daniel, andan? yo no me Muy estoy viendo, bien. pero tengo activado el... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Perfecto, Daniel. Bueno, Muy bien. Hola, ¿qué tal? hola, buenas. Bueno, este sería nuestro último teórico, un poco experimental. Las clases, el programa ya lo hemos desarrollado, ya todos los puntos han sido desarrollados y trabajados en los teóricos y en los prácticos. Así que aquí estaríamos como cerrando el cuatrimestre, la materia. La intención de todo el desarrollo de la materia fue de introducir en el pensamiento sobre la comunicación aquellos diferentes enfoques o diferentes formas de pensar sobre esto que llamamos la subjetividad. Es decir, incorporar, digamos, a toda nuestra mirada sobre los procesos sociales, sobre la semiología de los medios, sobre el análisis histórico, sobre todo lo que podemos considerar distintas corrientes de pensamiento sobre la comunicación, introducir este concepto complicado para pensar y para trabajar en la práctica, digamos, del mundo de lo subjetivo, así de los sentimientos, del sentir, de los afectos, de todo lo que se puede pensar en la comunicación desde esta área, digamos, que llamamos subjetividad o lo que llamamos de distintas maneras, ¿sí? Eso fue el objetivo de la materia y la idea es que ustedes continúen sus estudios y su trabajo en el campo de la comunicación con algunas incorporaciones de conceptos y de ideas que les permitan sumar la mirada sobre la subjetividad a los análisis y a los trabajos que hagan en el futuro. Entonces, esta fue la idea de todo el desarrollo de la materia. Este teórico no iba a ser estrictamente un teórico, sino que iba a ser una última reunión de tipo un poco experimental en el sentido de que ustedes puedan decir qué les pareció la materia, cómo fue estudiar en esta época tan complicada, y las complicaciones de esta época sabemos que no se van a terminar acá, y más allá que en algún momento se descubra una vacuna y que quizás ciertos problemas de la pandemia se vayan resolviendo, sin embargo la crisis que ha dejado esta pandemia va a durar bastante tiempo en el mundo y en la Argentina. Hay cosas que, por ejemplo, a nivel económico, que posiblemente no se recuperen nunca más como antes, y hay otros aspectos quizás que tienen más que ver con la vida de las personas que sean más importantes que antes. Seguramente todo lo que tiene que ver con la salud, la educación, la vida, bueno, lo que se llamaría la economía de la vida va a pasar a ser más importante, incluyendo la tecnología en ese sentido, y otros aspectos como lo que era el mundo por ahí del turismo, por ejemplo, del antiguo turismo, para hablar de la vieja normalidad, de los aviones, los autos, las reuniones masivas, los recitales masivos, todo eso quizás tenga más problemas para acomodarse al mundo que viene. Lo que es seguro que vienen cambios muy fuertes en el medio de una crisis económica y social que va a durar bastante tiempo, que quizás dure unos cuantos años en Argentina y en el mundo, y que va a producir cambios, digamos, en la forma de mirar la sociedad, los estados, la forma en que cada ser humano intenta resolver los problemas que tienen que ver con cada sociedad y con cada situaciones. Y va a haber que repensar de nuevo muchas cosas. Así que bueno, en esta situación que comenzó más o menos en marzo de este año, estamos
y en esta situación intentamos desarrollar lo mejor que podíamos la cátedra, tratando de que la conexión con ustedes sea lo más ágil posible, intentando entenderlos, intentarnos a nosotros mismos, en nuestros problemas, y bueno, este camino. Lo que quería por ahí es escuchar algunas, esa era la idea de esta reunión relativamente informal. Ante todo una comunicación con respecto al tema de las notas, ¿sí? Nosotros en algún momento, digamos, para que ustedes sepan, digamos, quienes de ustedes ya promocionaron la materia, en algún momento, cuando a mitad de camino, entre el momento en que se suban las notas a las actas, digamos que en principio se van a subir todas como regulares desde final, pero para nosotros todos aquellos que promocionaron, que presentaron los trabajos, y que cada uno de los ayudantes, que son los encargados de poner esas notas que han promocionado, en algún momento se les va a comunicar que han promocionado la materia. Para eso necesitamos un poquito más de tiempo, ¿sí? Para ver todo esto y decidirlo, pero se lo vamos a comunicar. Por ahí la idea es que los que tengan ganas de comentar algo, cómo vivieron esta época, cómo están con respecto al estudio o a la situación social o de lo que quieran, digamos, pueden comentarlo en esta reunión relativamente informal, ¿no? Así que les propongo que escriban acá en la parte de mensajes del chat y lo que quieran y se expresen libremente, ¿sí? Acá hay unos mensajes, dicen, va a ser muy distinto todo a partir de ahora. Entramos en esta nueva normalidad que vaya a saber cómo resolver. Sí, efectivamente, nadie tiene muy claro, ni siquiera tenemos claro qué es lo que pasa con el coronavirus, mucho menos cómo va a ser la nueva normalidad, digamos. Los grupos de la nueva normalidad, creo que ya esa actitud, digamos, de decir cómo va a ser el futuro ha quedado un poquito atrás. Lo que sabemos es que no va a ser fácil ni simple. Eso es lo único que sabemos. No sé si alguien quiere comentar un poco cómo vivió el cuatrimestre, o qué cosas veo, qué percibe. Acá dice Gastón, es la primera vez que estudio virtualmente y fue toda una experiencia. Lo más difícil fue sentarse a estudiar. La pandemia me desestructura totalmente. Extraño la cursada presencial. Sí, efectivamente es algo que ya veníamos notando, que no es lo mismo estudiar de esta manera que la presencia. La presencia tiene otros condimentos, digamos, que modifican totalmente la forma de estudiar. Va a haber que pensar muy bien estos temas, ¿sí? Edu dice, gracias a todo el equipo de la cátedra por las ganas y la vocación que le pusieron a la cursada. Gracias a vos, gracias a ustedes también. El equipo de la cátedra son ustedes también, de alguna manera, ¿no? Yasmín Zavariz dice, por mi parte, con esta nueva forma de cursada, al principio se complicó y tuve que adaptarme, pero la cátedra nos acompañó un montón y pude disfrutar de la cursada. Bueno, nos alegra, digamos, a la cátedra, digamos, que esto haya resultado así, ¿no? Y ahora esta cátedra logró acompañarnos muy bien en la virtualidad. No sucedió con la mayoría de las materias. Bueno, es una lástima. Yo creo que muchos todavía tenemos que aprender, digamos, mucho de estas nuevas situaciones. Alden Tabelli, lo más difícil me parece es encontrar motivación. En general en esta cátedra se sintió que de este lado la acompaña. Gracias. Pilar García Tempo, bien, fue un cuatrimestre complicado. Coincido con Gastón, es difícil estudiar si estás 100% del tiempo en tu casa. De la misma manera que es difícil trabajar y demás. Lo logramos, fue un trabajo en equipo en ambos lados. Cualquiera que llegó hasta acá, cátedra, nosotros ya es un montón. Coincido. Gracias, Pilar. Nicolás Guglielmi dice, entré tarde y lo agarré cortado. ¿Cuándo habrán novedades sobre las notas? Por demás, la cursada estuvo muy bien. Hubo material en todas las plataformas para acceder. Les comenté al principio que en algún momento, cuando se terminen de corregir los trabajos, van a tener novedades sobre las notas para saber quiénes promocionaron. Alejandro Rodríguez,
Sí, estudiar así complejiza abordar los textos, pero comparto, esta cátedra supo acompañar. Gracias, Alejandra, muchas. Belén, a su vez, los TPs de semana sirvieron para poder llevar la materia... espera que se... van escribiendo, dice. Para llevar la materia al día, cosa que cuesta en la normalidad desde el hogar, a veces, sí es cierto. Si bien tiene sus dificultades, la virtualidad, no nos sentimos solos frente al material. Bueno, yo creía que, Camila, yo creía que se me iba a hacer difícil aprender de esta forma, pero la verdad es que vi compromiso en ustedes y pude entender los textos más de lo que pensaba. Muy linda materia, gracias. No, gracias a ustedes. Ángela siempre contestando a tiempo. Bien, Ángela. Bien, Ángela, muy bien, ahí está Ángela. Contestando a tiempo las consultas. Flor Caro, muchas gracias por todo. Soy de la Comisión 1 y todavía no tenemos noticias de las consignas del TP. Alice Diniz, me encantó la materia. Es de las materias que te abre la cabeza y te hace pensar cosas que no habías pensado antes. Me gustó la cursada virtual y todos los materiales que nos proporcionaron, como el blog de Germán con ejemplos audiovisuales. Gracias por la predisposición de ustedes, profes, fue linda la cursada. Vicky, la verdad es que fue un año totalmente diferente, muchos desafíos. Personalmente me resultó difícil concentrarme y poder alejarme de lo que sucedía y motivarme a estudiar. La verdad que fue un placer cursar esta cátedra y esta materia en este contexto. Gracias por tu acompañamiento, que se notó constantemente. Me alivianó su comprensión. Analía, muy difícil. Además de estudiante y trabajadora, ama de casa, soy mamá de 2 niños. Tomar clases en casa es complicado, por el espacio y todos dando vueltas alrededor. Fue todo un desafío. Los contenidos ayudaron también a pensar y repensarse uno en todos estos roles. Me sentí acompañado por los docentes. Hicieron que fuera agradable a pesar de todas las dificultades. Sí, Analía, no es fácil. Efectivamente, el tema de los hijos, el tema de, a veces de la conectividad también hace que no sea fácil. María José, en relación a los temas para el TP, ¿qué consideraciones deberíamos tener para evitar ponernos apocalípticos o no empantanarnos, por ejemplo, si vamos a tocar temas en relación a la pandemia? ¿Qué nos afectan en menor o mayor a cada uno en este momento? Es muy buena la pregunta, digamos. ¿Qué tipo de cosas sienten y perciben ustedes que nos afectan como para no ponernos apocalípticos o empantanarnos en un momento como este? Gastón, en la apoyo a los docentes de la cátedra fue 10 puntos. Siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos en cualquier contingencia. Los TP permitieron aplicar los conceptos empleados por cada autor. Agradezco todo el esfuerzo que se hizo en la cátedra. Me sentí siempre acompañado. Hizo llevadera la cursada. Gracias, Gastón. Yasmín dice, les quiero agradecer también a la profesora Graciela Fernández que nos ayudó y nos acompañó desde el primer momento. ¿Está por ahí, Graciela? Acá estoy. Hola. Bueno. Muchas gracias. Estamos como en la televisión, ¿vieron? Cuando dicen, que se dirigen a algunos. Constanza Liñares Adler, me gustó mucho la cursada. Hasta le contaba a mi psicólogo las cosas que aprendía para ver si me servían a mí. Bueno. Qué linda. Sí, re linda. Alejandra Rodríguez, jaja, eso pasa con algunas materias. Comparto, Constanza. Bueno, transmítanle al psicólogo nuestros saludos. Rosalia Naredo, muchas gracias por el apoyo que tuvieron con nosotros desde el día 1, trabajando y todo, pude conectarme con los teóricos y leer el material. Es un momento muy difícil y estoy muy agradecida. Gracias. Leonardo Atiná, muchas gracias a toda la cátedra por el esfuerzo que hicieron, siempre estuvieron para ayudarnos, la materia me encantó. No se entiende nada lo que dice, sale todo entrecortado. Jorge, bueno, debe ser tu conexión. Los demás se escuchan más o menos, ¿no? Sí, se escucha bien. La conectividad debe ser, Jorge, que está complicada. Alejandro Rodríguez, Facundo Herrera, Jorge, se escucha bien, debe ser tu conexión. Bueno, este es uno de los problemas que tenemos a futuro, es decir, en un país con diferencias de conectividad entre distintas personas, digamos que donde no todo funciona bien, el tema de estudiar, digamos, online tiene esos problemas que son de todo tipo, también son problemas sociales. Es un problema, yo creo que se va a poner a futuro como uno de los temas de la nueva normalidad.
Los demás dicen que sí, que se escucha 9 puntos, casi 10, gracias. No sé si algunos otros de los estudiantes o de los ayudantes quieren contar algo o decir su impresión. Bueno, yo si querés te cuento, yo, Graciela Fernández, te cuento mi experiencia. Tuve un grupo, la verdad, maravilloso, que le pusieron mucha energía, estuvieron desde el principio conectados, desde el principio que no sabíamos qué iba a pasar, que yo empecé como a mandarle la información así en los resúmenes de cada autor por escrito, y después, bueno, cuando en junio comenzamos con la conexión, la verdad que para mí fue una experiencia muy linda todos los miércoles conectarme con ellos y cómo participaron, y los noté muy interesados en la materia, así que para mí fue una experiencia muy interesante, y como les dije a los chicos, como que cumplí mi sueño, me sentía como que estaba conduciendo un programa de televisión. Fue algo, para mí fue muy, muy lindo, muy interesante, y la participación de ellos a mí me ayudó mucho también a que esto se hiciera posible, ¿no? Tuve un grupo muy participativo. Qué bueno. Así que les agradecí muchísimo a todos también, ¿no? Hace poco escuché una opinión interesante, que en esta situación de comunicación por Zoom o si bien no es lo mismo, y estoy de acuerdo con la persona que decía que faltan, digamos, efectivamente no es complicado y faltan algunas cosas en esta comunicación, hay también alguna gente que le resulta más fácil comunicarse así que en vivo. Quizás no es lo común, a mí personalmente me gustaría mucho más el vivo que el, ¿no? Cuando podamos encontrarnos todos de nuevo, vamos a hacer un Zoom en vivo. Sí, claro. Pero efectivamente hay todo tipo de experiencias, ¿no? Acá hay otros mensajes, muchas gracias a todos. Ángela siempre estuvo apoyando los trabajos. El cambio, la pandemia y la angustia por la cuarentena nos vino a desestructurar todas las estructuras y recordar que somos sujetos sensibles y sintientes, por lo cual fue interesante cursar esta materia durante esta situación. Gracias. Gracias a vos, Cami. Vicky, una genia. Graciela, siempre presente. Graciela, estás muy... Alejandra Rodríguez, es preciosa la materia. Gracias, Alejandra. Alice Denise, bueno, Pilar García Tempo, coincido con Cami. Gastón, no, mejor en vivo 100%. Yo coincido con Gastón, lo digo por otras opiniones que había, ¿no? Fernando Herrera, se notó mucho el esfuerzo y las ganas de toda la cátedra, en general, por acompañarnos. Y en particular las clases de Germán en mi comisión fueron excelentes. Súper agradecido con todos. Germán, ¿estás por ahí? No se lo vea, Germán. Bueno. Sí, estaba. Recién estaba conectado. Sí, acá estoy. Bueno. Gracias por los comentarios. Bueno. Estoy. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Analía te extraña la facultad, hasta sus cosas no tan lindas, pero me sentí cercana a las profes María Marta y María Belén que estuvieron para nosotros. Coincido, aguante Germán. Germán también está compitiendo con Graciela. Bien. Alejandro Rodríguez dice, extraña mucho el aula, los teóricos que... Digo, Germán Celain, estoy en línea escuchando. Pilar García Tempo, estamos como en el piso de un programa y llamando a los cronistas. Es cierto, buena experiencia a ustedes cuando trabajan en los medios. Estoy escuchando bien el mensaje que no te escuchaba de la primera clase, es de la primera clase. Gracias a todos, muy buenas clases, Jorge Bueno, Ángela es crack. Bueno. Nicolás Gulemini, crack Germán, se lo va a extrañar en esta cuarentena. Belén, también los soportes que fue subiendo Sergio Com de los textos me resultaron de gran ayuda. Bien. Me uno al club de los fans de Germán, una fiesta a sus teóricos. Bueno, Germán, me parece que vas a tener que organizar alguna fiesta cuando termine todo esto. ¿Se me escucha, Daniel, ahí? Se escucha perfecto. Bueno. Sí, gracias a todos los del club de fans. En realidad, por ahí lo podemos compartir ahora públicamente con la profesora María Marta Villalba,
estábamos evaluando la posibilidad de inventar alguna continuidad por fuera de lo que es la cursada, para armar una especie de grupo de lectura, para trabajar algunos temas. Así que ya les informaremos en las comisiones. A mí lo que me sucedió es que al principio, por supuesto, se hacía difícil, pero después terminamos dándonos cuenta de que finalmente estábamos como teniendo una reunión en la intimidad de la casa de cada uno de nosotros, ¿no? Los estudiantes en mi casa, yo en la casa de ellos, y esa intimidad la verdad que redundó en una comunicación, en un contacto que por ahí a mí mismo me sorprendió, porque uno tenía como cierta reticencia a la distancia que imponen los medios que mediatizan, pero sin embargo se superó curiosamente y armó dinámicas nuevas. Dicen que envidian toda esa interacción de prácticos, gracias a los teóricos por bancarnos. Alejandra Rodríguez, súmenla a Belén, que es una genia, un súper trío pedagógico. ¿Estás, Belén, por ahí? ¿Está Belén? Bueno, se lo vamos a transmitir, se lo vamos a decir, se lo vamos a transmitir. Yara, se dio algo distinto pero muy lindo también. Me parece que la necesidad de establecer vínculos estudiantes-docentes es muy grande y encontró la forma. Sí, efectivamente es interesante cómo se expresa esa necesidad y cómo se fue trabajando en la cátedra, que en realidad es un fenómeno colectivo. Yo no creo esto que sea de la cátedra, de los ayudantes solo, los teóricos solos, de los estudiantes solos, sino que es una especie de fenómeno colectivo, una construcción colectiva, que quiere que es interesante observar. Dado que es la primera vez en algún sentido histórico, digamos, nos tocó vivir un momento histórico, que es la primera vez que intentamos construir esta nueva normalidad en esta complicada situación. Alejandra Rodríguez, sin esa cátedra se dio re buena fluidez. Sofía, muy buenas las clases de Germán, cursar esta materia en este contexto fue muy enriquecedor. Más allá de los contenidos del programa surgieron cuestiones muy copadas. Después, una de las cosas que estamos pensando también en armar es una especie de publicación con algunos de los trabajos. Ya esto lo vamos a charlar en algún momento, digamos, las formas exactas, pero para que sirvan, digamos, de elementos que otros puedan leer y que otros puedan también inspirarse, también en construcción colectiva en cuanto a lo que ustedes están haciendo, ¿sí? No sé si alguien más quiere expresarse o opinar cómo lo sintieron, cómo lo vivieron. Acá dice, opa, eso de la publicación es lindo, motiva. Sí, es una idea, creo que, Germán, vos la propusiste, ¿no? Germán. Junto con María Marta, sí. Vos y María Marta, sí, producción, la idea de, puesto que ahora las publicaciones son online, el papel está degradado, quizás es más fácil en algún sentido armar publicaciones, digamos, con los trabajos que ustedes mismos están haciendo, con cierta, mirando un poco el tipo de publicaciones, en qué medida son compatibles entre sí. Así que vamos a un poquito dedicarnos a todo eso y vamos a tomar en cuenta los trabajos que ustedes hagan, y inclusive si alguno quiere mandar algún trabajo más, digamos, a ver si vamos armando publicaciones, cosas que ustedes puedan estar también en publicaciones de la cátedra. Daniel. Sí. Quería decirte, nosotros en nuestra comisión lo que propusimos con respecto a eso es que el último trabajo, que va a estar sesgado y cruzado por la pandemia, como evidentemente es no solo un trabajo, sino que nos toca, como vos dijiste, un momento histórico, y que bueno, lo vivimos como sujetos también, o sea que es la paradoja, nosotros estamos atravesados por esta concepción de sujeto, bueno, somos un sujeto dentro de la concepción del sujeto pandémico, entonces la idea es que ellos trabajen en su informe final
y que, vamos a seleccionar los que consideremos los que estén mejor redactados o la propuesta sea con cierta dignidad para publicarla y que quede como una especie de testimonio, son ideas también sueltas, ¿no? Testimonio de lo que nos ocurrió a nosotros, como uno de los tantos testimonios, imagino, dentro de la facultad y de nuestra carrera, de lo que nos sucedió en y de esta mirada, ¿no? Desde la cátedra, puntualmente. Eso. Básicamente eso. Acá Pilar García Tempo dice, en algún momento va a ser una anécdota interesante. Bueno, ojalá sea así, como vos decís, Pilar, digamos, ¿no? Que es una anécdota interesante. Y sí, ya es interesante en realidad, ¿no? Ya va siendo interesante. Lo que pasa es que es difícil a veces, en el momento mismo que se están viviendo las cosas, sin perspectiva. Claro, ¿no? Tener una mirada un poco más perspectiva, para decir, bueno, fue así, fue así, ¿no? Esto de haber vivido una pandemia, estamos tan en el medio que no podemos separarnos, claro, exactamente, ¿no? Esa es la paradoja. Sí, como poder juzgarla estando en el medio de la navegación, si se quiere, ¿no? Hacia algún puerto. ¿Alguien más quiere expresar? El que quiere también puede poner el micrófono y hablar, o el micrófono, la imagen, como quieran. Siempre que no estén duchándose o... como ha pasado, digamos, en algún caso. Conozco anécdotas de profesoras, por ejemplo, de colegios secundarios, ¿no? Que, claro, con los Zoom, donde la mayoría de los estudiantes no se sabe si están o no están, ¿no? Como tienen obligación de estar presentes en el Zoom, aparecen los nombres, pero no saben si realmente están despiertos, están dormidos. Claro. Entonces los obligaron en algunos casos a poner la cámara. Y bueno, muchos hablaban desde la cama, desde abajo de la sábana, digamos, estaban mirando la pantalla. No está mal, podría ser una innovación, digamos. Lo que pasa es que además de la cámara, nosotros en general al principio era como timidez no poner la cara, pero entiendo que cuando estás en la comisión yo quiero verles la cara aunque sea eso. O sea, ahora tenemos todo sin cara, por ejemplo, son letras. Sí, claro. No sabes si están o no están, o intuimos que sí, pero mínimo la cara. Ya que está, me parece que... Bueno, pero lo importante es que escuchen, digamos. Así que... Sí, bueno. Rose, hola, profe, supongo. Hola, Rose. Bueno, ¿alguna otra opinión? ¿Alguien que quiera hablar o escribir? O se lo leo o lo habla o se muestra, como quieran, Acá dice Rose, gracias por interpretar lo que quise decir. Sí, más o menos uno aprende a leer en estilo así, estilo WhatsApp. ¿Sí? De última, vamos a extrañar estos encuentros porque ya no hay más comisión ni tampoco van a haber más teóricos. Claro, no va a haber más teóricos, tampoco comisión, acá terminamos, digamos, de alguna manera. Y Daniel, yo quería decir algo también, aprovechar este momento para, agradecerte a vos, que también nosotros, por lo menos yo como ayudante, me sentí muy acompañada en todo momento, y también agradecerle mucho a mis compañeros, a María Marta, a Germán, a Graciela Smerlin, todos, que estuvimos todos muy conectados y consultándonos y pasándonos los links y los links de los teóricos, y bueno, la verdad que fue un acompañamiento, una unión que tuvimos también nosotros como compañeros, ¿no? Como docentes. Eso también me pareció muy bueno, estuvimos muy unidos todos y
nos ayudamos muchísimo en todo lo que necesitamos. Por lo menos yo también me sentí muy contenida y muy acompañada por todos. Gracias. Sí, la verdad que en ese sentido trabajamos bien. Acá dice, sí, creo que vamos a extrañar. Facundo Herrera dice un montón, se va a extrañar. Me salvaban los lunes y los jueves. Germán dice, el jueves todavía tenemos un encuentro más. Está bueno, está bueno. Y los alumnos de la Comisión 1 de Abel también tienen un encuentro más el martes. Sí, mañana. Yo les mandé un correo, un WhatsApp a todos hace un ratito. Ah, bueno, bien. Para recordarles, porque ya sabían, pero como alguien por ahí comentó eso, como que mañana él va a pasar toda la info. Se encuentran a las 11. Bien. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, lo pueden hablar con sus ayudantes o mandar un mail o comunicarse de distintas maneras que ustedes hayan arreglado para comunicarse. Acá dice Flor Caro, dice, gracias por el apoyo, la verdad es que no tuvimos mucha conexión con Abel, no sé si le pasó algo ahora o antes, bueno. Vicky Lutz, que habías hablado de un imaginario social desconocido, quería saber cómo o qué podríamos pensar del devenir, en qué piensan o cómo piensan que se va a resolver todo esto. Primero, yo creo que hay muchas cosas que realmente no se saben. Estamos viviendo un cambio muy brutal, muy grande, y creo que es difícil percibirlo en el momento que se lo está viviendo. Yo les aconsejo una entrevista, creo que es en el Diario de la Nación, no sé si de ayer o de hoy, a un pensador francés que se llama Jacques Attali. Búsquenlo. Jacques Attali fue un gran, importante intelectual francés, asesor en la época de Mitterrand y de muchos otros gobernantes de Francia. Y él muestra un poco, o hace una referencia a que todavía ni siquiera los gobiernos saben dónde están parados. Es decir, que la profundidad del cambio, por un lado del desastre, pero por otro lado del cambio que va a ocurrir y que está ocurriendo, todavía ni siquiera los gobiernos lo perciben bien. Con lo cual, es complicado. Acá pusieron el artículo, Vicky puso el artículo de Attali, así que pueden recuperarlo desde el posteo de Vicky que puse acá. Gracias, Vicky. Es muy interesante y yo creo que es bastante así, digamos, ¿no? Que el cambio es mucho más profundo de lo que estamos pensando, y todavía no sabemos muy bien qué va a devenir, digamos, en esta humanidad golpeada, digamos, golpeada en varios sentidos, ¿no? En el tema de salud, en el tema de los miedos, en el tema económico, en los cambios de paradigmas, en la crisis de los estados, y golpeados también en algo que lo puse en algún artículo alguna vez sobre el narcisismo. El narcisismo en el sentido de que nosotros, y sobre todo en las ciencias sociales, queremos tener y creemos tener instrumentos para pensar los cambios en la sociedad. ¿Qué pasa cuando esa especie de sensación de cierto poder, de que nosotros podemos entender esta sociedad, de repente se nos transforma de tal manera que esa sensación de potencia, ese narcisismo se nos cae? Es decir, lo más difícil de todo, sobre todo para los pensadores de los temas sociales y la comunicación, es decir no sé. El no sé es muy complicado porque la falta de perspectiva de análisis, aunque sea negativa, a veces es mejor tener una perspectiva negativa que no tener perspectiva. ¿Por qué? Porque es angustiante. En algún momento lo charlamos, digamos, que la angustia está vinculada y tiene que ver con la imposibilidad de unir las distintas cosas. Cuando no podemos unir las cosas, la sensación de división, de fragmentación, de ruptura nos produce angustia. Entonces automáticamente tratamos de darle un sentido. De ahí la atracción al principio de la pandemia de las distintas interpretaciones de hacia dónde vamos, si se acaba el capitalismo, si se mantiene el capitalismo, si vienen los estados, si no va a cambiar nada.
todas las interpretaciones nos sirven básicamente para una cosa, para calmarnos. El problema es que en mi forma de pensar, como veo las cosas, es bastante ilusorio eso, digamos, es bastante ilusorio construir una interpretación de hacia dónde vamos fácil, digamos. Tenemos el miedo, tenemos la angustia, tenemos las respuestas a ese miedo, no lo va a solucionar el Estado, no lo va a solucionar nadie, ya es una respuesta a eso. E intentamos construir cosas más o menos sólidas en medio de una situación en la cual, como alguna vez algún pensador que ustedes habrán leído en la carrera dijo, todo lo sólido se disuelve en el aire. Supongo que saben quién lo dijo. Daniel, pero había como un pensamiento por ahí también dando vueltas con respecto a esto que vos estás diciendo, que me parece muy piola, que es esta cuestión del criterio de verdad. Estamos todavía atravesados por el cartesianismo, así que somos cartesianos casi de punta a punta, muy a pesar de nosotros mismos, pero esta cosa de creer que las cosas, lo científico, esta cosa tan estructuradísima que es los criterios de verdad de las ciencias duras, ¿cómo ante esta evidencia de la pandemia se quedaron sin recursos? O sea, ni siquiera ellos, que la tienen 1, 2, 3, 4, tienen el metro para medir, el liquidito para bajar la espuma del COVID, y no lo encontraron en ninguna parte, y todavía con un lenguaje, por supuesto, me estoy refiriendo a esto que nos sostiene de alguna manera en la seguridad, en cierta seguridad de algunas ciencias que, bueno, lo tienen todo resuelto. Nosotros como ciencias sociales ya los tenemos un poquito más claro. Yo creo que no tenemos la respuesta ni el poder de todo, pero las ciencias duras, ¿cómo quedan para...? Las ciencias duras parecería que tampoco, digamos. Muy claro. Acá dice Pilar, dice, es un lío todo, ni siquiera saben cómo se termina de comportar el virus. Exactamente, Gastón, sí, terrible, para las ciencias duras fue un knockout. Sí. Es un golpazo a nuestra seguridad, a eso que ponemos en las manos de los científicos. Efectivamente, una de las cosas de donde nos agarramos en el mundo, digamos, es de los científicos. Entonces vamos a hacer gobiernos de científicos, que es bastante lógico. El problema es que la lógica, o la ciencia, por decirlo de otra manera, que parecería tener sus límites hoy por hoy. Entonces aparecen los cambios, todavía no se interpreta bien efectivamente cómo se contagia el coronavirus. Hay ciertas ideas que cambian todo el tiempo. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, si no respetamos al OMS, digamos, ¿a quién vamos a respetar en cuanto a cuáles son los criterios lógicos de acuerdo a la ciencia para comportarse en esta situación? Entonces es interesante también como experimento mundial, digamos, de cómo manejarse en mares embravecidos, digamos, ¿no? Cuando no hay criterios claros, no hay un norte claro hacia dónde ir. Pilar dice, fue durísimo, pasa un mes de algún paper y ya se fue todo para el otro lado. Nada definido, todo en constante cambio, muy a nuestro pesar. Exactamente. Y ese cambio constante nos produce malestar. Como le decía antes, la angustia, el malestar tiene que ver con la imposibilidad de unir los distintos puntos de la realidad. Entonces hay cada vez mayor malestar, los liderazgos que eran fuertes al principio van bajando, los científicos que más o menos confiamos dejamos de confiar, y eso se ve en todo el mundo, ¿no? En las encuestas en todo el mundo. Es un momento de malestar, de crisis de liderazgo, de crisis de ideas. Y esto es más fuerte que la construcción futura, por eso es difícil saber hacia dónde vamos. Más bien habría que concentrarse en cómo manejarse en épocas de tormenta como esta. Por lo menos en nuestro pequeño barco, que es esta cátedra con los alumnos y los ayudantes, y nosotros logramos más o menos sortear el cuatrimestre, digamos, hasta ahí llegamos. Digo, pero hay material riquísimo, como que ahí para cualquier investigador, para cualquier tesina, o sea, siempre apunto a eso, ¿no? Que los alumnos puedan observar estas distintas puntas de investigación, aunque sea arrimar un poquito, porque tampoco tenemos tantos elementos,
pero hay cosas muy inquietantes. Yo lo estoy contando, lo estoy diciendo y sentís como en la boca del estómago algo que te inquieta. O sea, hay algo que se nos movió que antes no estaba ahí. Que ni siquiera hay como mucha palabra para decir qué es lo que sucede con esta cosa del knockout a las estructuras, de lo poco estructurante que teníamos, y la data de los físicos, de los químicos, de los matemáticos, de esta cosa yo lo toco, yo lo tengo, lo veo y creo, lo tangible. Estamos en una cosa muy gelatinosa, o sea, interesante me parece de ese lugar. Sí, interesante, desestructurante, complejo, ¿no? Complejo. Es muy complejo, por ejemplo, yo trabajo a veces asesorando, digamos, ¿no? Asesorando en distintos campos, en temas que tienen que ver con la imagen, la comunicación, la cultura, ¿no? Y para los que trabajamos también como asesores en procesos de imagen y de comunicación, es más difícil que nunca. Es decir, es muy difícil decir hoy qué tiene que hacer, digamos, un responsable de una institución, un intendente, un dirigente político. Es muy complejo, ¿no? No está para nada claro. En un momento parecía claro y hoy ya cada vez es menos claro, ¿no? Acá a ver quién decía. Muy interesante contraponer la subjetividad con las ciencias. Sí, efectivamente. Pensar la subjetividad en esta situación implica pensar cómo se mueven las maneras de sentir, de mirar, de opinar en medio de esta tormenta, ¿no? Sí, sin norte claro. Y si nos enteramos que la ciencia también se va construyendo de alguna manera, claro, esto también es una enseñanza clara de esta época, que la ciencia tampoco tiene todo definido, sino que se va construyendo a medida que va pasando la experiencia y el tiempo, ¿no? Y que no se puede decir cuándo la ciencia va a dar una respuesta a algo concreto, ni siquiera así. Bueno, si les parece bien, salvo alguna otra opinión, nosotros estaríamos terminando entonces el cuatrimestre. Les agradecemos mucho a todos, a todo el equipo, el equipo me refiero a los estudiantes, a los estudiantes, y realmente creo que hemos trabajado muy bien. Acá terminamos esta experiencia de manera más o menos zafando de la tormenta. Así que estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y bueno, cuídense que no sabemos cómo sigue esto. Nos veremos, digamos, de alguna manera cuando reabran ese hermoso edificio que todos lo criticamos y ahora me parece más lindo que nunca. En algún momento nos veremos en concreto. Bueno. Terminamos, acá hay muchos agradecimientos de Belén, de Rosario, de dos Rosarios, de Sofía, de Pilar. Ahora que queremos estar en él 1000 horas en el edificio, totalmente. Su ocupación, dice Rosario Naredo. Eva, gracias a todos. Estamos terminando, entonces, salvo algún ayudante, ¿quiere agregar algo, alguna otra cosa más? No, Daniel, que estamos a disposición de todos, ¿no? Como bien dijiste, ya nos volveremos a ver cuando se retome la presencialidad, pero que todos los estudiantes pueden contar con la presencia de cada uno de los respectivos ayudantes todo el tiempo. Bien, gracias Rose, gracias Pilar García, gracias por todos los mensajes, y cuando nos volvemos a ver suponemos que va a ser más calor. Así que eso, bueno, efectivamente es un aliciente. Bueno, terminamos aquí. Chao a todos, gracias, un fuerte abrazo a todos. Chao. Gracias, Dani. A los estudiantes. Cualquier cosa seguimos unidos. Chao. Okay. Gracias. Gracias por todo.